carros lanzaagua, la policía dispersó a los trabajadores de la salud. Un grupo de enfermeras salió a protestar entre lágrimas porque el hospital donde trabajan se ha quedado sin doctores. Mi esposo está mal, está agonizando prácticamente adentro, no lo atiende. Los familiares de los infectados aseguran que las medicinas subieron de precio. El hambre y la necesidad están echando por tierra la cuarentena en Perú. Quiero aprovechar este momento para convocar a todas las fuerzas políticas a construir un nuevo acuerdo básico, el Pacto Perú. En el marco de las celebraciones de la independencia de Perú, el 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra se dirigió a la nación peruana convocando a un pacto de unidad nacional. El Pacto Perú, una política que combina medidas demagógicas para los trabajadores e incentivos para los empresarios, busca garantizar la estabilidad del mandato de Vizcarra, nacido de una enorme crisis política, y garantizar un recambio ordenado en las próximas elecciones de abril del 2021. Pero ¿por qué Vizcarra se ve obligado a hablar de pacto social? En este programa de Claves Internacionales vamos a hablar de la crisis sanitaria, económica y social que vive Perú, la situación de los trabajadores y las perspectivas para una salida favorable a sus intereses. Como todos los países de América Latina, la vida del pueblo peruano está atravesada por la pandemia del COVID-19. A pesar de las medidas de restricción de la circulación, sectores de la clase trabajadora han salido a protestar y ya han realizado 2 jornadas nacionales de lucha con un importante protagonismo del sector salud. ¿Cómo llegó el sistema sanitario peruano a la pandemia del COVID-19? ¿Cuál es la situación actual? Invitamos a Marlene Vargas, secretaria general del Sindicato de Enfermeras del Seguro Social de Salud de Perú. Marlene estuvo detenida por denunciar la situación de precariedad del sistema de salud. Nosotros como sindicato, el 22 de marzo de este año, nos pronunciamos ante las autoridades para que se pueda precaver toda esta situación de afrontar, porque ya desde entonces la salud en Perú era tan precario que lo único que ha hecho es mostrar, visibilizar toda su precariedad hacia el exterior, con muchas faltas de camas UCI, sobre todo, una falencia, una brecha negativa antes de la pandemia de 9.000 enfermeras, 5.000 médicos. Con la pandemia se agudizó mucho más. Hay enfermeras que están prácticamente llegando a la esclavización porque están atendiendo 20, 30 pacientes solas. Total déficit, sobre todo muy marcado, de oxígeno, donde las muertes se han dado realmente a falta de oxígeno, a falta de ayuda. Está muy cuestionado las pruebas rápidas, que son muchos falsos positivos o falsos negativos, que nos ha llevado de repente a tomar decisiones inadecuadas y ha conllevado a muchas complicaciones y llegando al fallecimiento. Entonces, hoy estamos exigiendo pruebas moleculares. Hay hasta la actualidad un déficit de atención de equipos de protección personal. Actualmente tenemos más de 110 médicos fallecidos y en la seguridad social tenemos 12 enfermeros fallecidos, ¿no? Y más de 700 enfermeras contagiadas. El ministro Zamora ha sido duramente cuestionado porque hubo improvisaciones en diferentes hospitales del país. Y la actual ministra de Salud también está siendo cuestionada. Encontramos aquí en el Hospital Leonardo Delgado un grupo de médicos y un grupo de personal residencial. Están reclamándole al presidente por qué no ha venido la ayuda antes. Vivimos un sistema de salud que no funciona. Los trabajadores médicos peruanos salieron a las calles de la capital. Perú tiene una de las tasas más altas de infecciones por coronavirus en América del Sur. En Perú, imágenes de personal médico tratando de acomodar los cuerpos en un hospital de Chiclayo. Una situación desesperante donde nosotros
médicos, técnicos, enfermeras, tecnólogos, nutricionistas, nos hemos juntado todos para poder reclamar al frontis de cada hospital. Nosotros vamos a tener inclusive hoy una medida de fuerza para el día 11 de agosto, basado en una normativa que ha salido, un decreto de urgencia, una ley antes de la pandemia, donde no permite las negociaciones colectivas. ¿Qué significa esto? Una anulación a los sindicatos. Asimismo, dice este decreto de urgencia, se revisarán todos los convenios colectivos desde el 2016, 17, 18. Nosotros estamos hoy organizándonos, todos los sindicatos de la seguridad social. Seguramente las centrales sindicales ya deben actuar, pero no lo están haciendo. Perú es el tercer país con mayor cantidad de casos COVID-19 en América Latina, detrás de Brasil y México, con más de 400.000 contagios y casi 20.000 muertos según cifras oficiales. Organizaciones no gubernamentales declaran que esta cifra puede llegar al doble. Las principales medidas del gobierno de Martín Vizcarra apuntaron al aislamiento social junto al toque de queda, fortaleciendo a las fuerzas represivas. Mientras, trabajadoras y trabajadores de la salud vienen denunciando que no cuentan con elementos de protección personal para atender a los pacientes y que faltan testeos. Son más de 100 los médicos fallecidos por COVID-19 y casi 3.000 los contagiados. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, entre marzo y junio perdieron sus empleos 2.300.000 trabajadores. Por otro lado, de las 17 millones de personas económicamente activas, más de 12 millones tienen trabajos informales. Si bien el gobierno lanzó un bono para familias pobres o de bajos recursos, alcanzó únicamente a 3,5 millones de personas, y fue de un monto insuficiente para cubrir las necesidades de una población en condiciones de vida muy precarias. El Plan Reactiva Perú de créditos blandos, presentado por el gobierno como una estrategia para apoyar a pequeñas empresas y reactivar el empleo, se transformó en la práctica de un plan de salvataje de grandes grupos económicos. Una combinación de catástrofe sanitaria y crisis económica que puso de manifiesto la precariedad del sistema de salud y de la vida de las y los trabajadores en Perú. ¿Cómo está gestionando esta situación el gobierno de Martín Vizcarra? Para hablar de esto, invitamos a Cecilia Quirós, miembro de la corriente socialista de las y los trabajadores que impulsa La Izquierda Diario en Perú. Como única medida que adoptó Vizcarra para encarar el avance de la pandemia fue la cuarentena y el toque de queda, ¿no? Entonces una cuarentena que no fue acompañada de testeo molecular masivo, una cuarentena que además no iba acompañada de la creación de hospitales de campaña. Sin embargo, ha aprovechado todo el pánico que genera obviamente el avance de la pandemia para implementar leyes tan lesivas para los derechos humanos como es la ley del gatillo fácil. Actualmente estamos bajo la modalidad bajo un decreto de estado de emergencia. Entonces, todas las movilizaciones, protestas, paros que se den en los periodos de estado de emergencia pueden ser reprimidos por la policía, por los militares, y si producto de esa represión los manifestantes salen heridos o hasta muertos, los policías y los militares no tienen responsabilidad penal. Esta ley la vemos que ya la están utilizando actualmente contra los campesinos en Espinar, en el Cusco, quienes se vienen movilizando desde el 15 de julio para exigir un bono de 1.000 soles para en cierta medida paliar los efectos que ha significado la cuarentena, la pandemia, el aislamiento, ya que ellos son pequeños productores agrarios. Hay un tremendo ataque hacia los trabajadores ambulantes, represión policial, hay una fuerte represión hacia las trabajadoras de la limpieza pública que hoy se vienen movilizando en Lima
para defender los 500 puestos de empleo, también cuando los trabajadores de Ripley, del sector comercio, se han movilizado contra los despidos, contra la reducción del salario en esta empresa. La policía ha venido, los ha reprimido y los ha detenido. Desde el gobierno se han implementado rescates millonarios para las empresas, que sería un equivalente a 20.000 millones de dólares, que esto equivale al 8% del PBI nacional. Es muy superior al presupuesto que se destina anualmente a la educación. Con Reactiva Perú ha destinado millones de soles a las diversas empresas y a las grandes empresas para que supuestamente no quiebren porque han dejado de trabajar. Esto no ha hecho que las empresas no despidan a sus trabajadores o no envíen a suspensión perfecta. Hay empresas que se han beneficiado de Reactiva Perú y sin embargo han enviado suspensión perfecta a sus trabajadores. Ni siquiera en el gobierno de Fujimori se permitió la suspensión perfecta, que es un mecanismo de despido anticipado, con el cual las empresas te dejan sin salario por el periodo de 6 meses. Cuando pasan esos 6 meses, la empresa va a evaluar si retomas tu puesto de trabajo o no, porque es muy probable que la empresa haya cerrado o haya cambiado de rubro. Los trabajadores informales son uno de los sectores más afectados por las medidas tomadas por el gobierno de Vizcarra. ¿Cuál es la situación de ese enorme sector de trabajadores y en particular de los trabajadores ambulantes? Miles de vendedores ambulantes han tomado literalmente las calles de Lima. Acaba de llegar la policía para intentar en realidad retirar a los cientos de comerciantes. Estoy en la quiebra, señorita, total. Yo tengo 3 niños, por eso es que yo salgo a la calle, que voy a salir a la calle así. Y una realidad patente, si no tengo bonos, si no tengo canas, tengo que salir y recursearme porque me contagio, me muero de hambre. Para hablar de eso, invitamos a Armando Chunga, de la Asociación de Trabajadores Ambulantes de Lima. Quien les habla es el representante del Frente Ambulante de Lima, el cual un frente bastante golpeado, el comercio ambulatorio bastante ignorado por el Estado peruano, que más ha tomado en cuenta las grandes empresas. La informalidad ha crecido tremendamente año tras año durante décadas. Somos 32 millones de peruanos, de los cuales 12 millones están en la informalidad. Estamos ahí sobreviviendo en esta pandemia y ya tenemos cerca de 4 millones de desempleados. Entonces la situación es bastante crítica. Eso de los bonos también acá, casi hemos estado prácticamente 90 días encerrados, más de 90 días, y como le digo, más del 95% de trabajadores ambulantes del Perú no recibió ni un céntimo. Entonces no podíamos afrontar una cuarentena, ¿no? Y en todo caso, a los que le llegó a ese 5%, lo que recibieron no alcanza ni para 15 días, ¿no? Imagínense la situación que hemos estado atravesando nosotros los trabajadores de la calle, pues. No nos quedó otra cosa que abandonar la cuarentena, arriesgar nuestra vida y la de nuestras familias, incluso, ¿no? Para tener algo que comer. Y hemos tenido, como siempre, antes de la pandemia, incluso ahora, después de la pandemia, más represión, más persecución, más decomiso, hay tolerancia cero prácticamente. La Municipalidad de Lima, en lo que respecta, ha contratado 300 efectivos más para reprimirnos. Y nosotros nos estamos organizando ya de una manera debida, como debe ser, correctamente, en una asociación que va a tratar de juntarnos a todos los trabajadores a nivel del Perú para poder enfrentar a esta represión del gobierno que no nos da solución. Ahora se nos vienen tiempos duros, tiempos difíciles, esto recién empieza y el trabajador ambulante del Perú se tiene que dar cuenta que la única forma de enfrentar la represión del Estado es organizándose. No hay otra manera, compañeros.
El señor presidente constitucional debería renunciar. Yo me voy a defender y no renunciaré. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cierra 2017 con la controversia causada por la decisión de indultar al expresidente Alberto Fujimori y el caso de corrupción Odebrecht. Odebrecht ha dicho que financió su campaña, como financió también la campaña de otros políticos. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. El ingeniero Martín Vizcarra Cornejo tomó las riendas del país sudamericano. Juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que asumo. Perú viene de atravesar varias crisis políticas. La última, a finales del año pasado, cuando Vizcarra cerró el Parlamento, donde era mayoría el partido de Keiko Fujimori, hija del derechista expresidente Alberto Fujimori, cuando recibió el inmediato apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía. Durante la pandemia, Vizcarra se vio obligado a cambiar gran parte de su gabinete, incluido el ministro de Salud. Pese a esa crisis, la popularidad de Vizcarra se mantuvo alta, aunque ha descendido últimamente por el mal manejo de la pandemia. Le preguntamos a Cecilia cómo se explica que Vizcarra, un hombre que fue parte del gobierno neoliberal de Pedro Pablo Kuczynski, que tomó medidas que menoscaban las libertades democráticas de la población y que defiende abiertamente a los grandes empresarios, siga teniendo un alto índice de popularidad. Vizcarra asume con un perfil de supuestamente confrontar al fujimorismo y al sector aprista. Entonces, Vizcarra utiliza una falsa polarización entre él, su gobierno y el fujimorismo. Pero en los temas centrales, como por ejemplo cuando se tiene que aprobar el presupuesto público anual, cuando tuvieron que prorrogar hasta el 2030 la ley del trabajo en el sector agrario, votaron juntos. El No a Keiko, él se hizo el principal vocero, ¿no?, de esta campaña, de este hashtag que inundaba las redes. Entonces, con eso, él le ha permitido alinear a todos los sectores políticos detrás suyo, a las centrales sindicales que son dirigidas por el Partido Comunista. También ha tenido detrás de sí al Frente Amplio y al Nuevo Perú, que vinieron sosteniendo en las políticas centrales del gobierno. Cecilia señalaba el rol que está cumpliendo el Frente Amplio, que aparecía como una fuerza progresista. En la reciente conferencia virtual de Latinoamérica y los Estados Unidos, convocada por los partidos del Frente de Izquierda en Argentina, la política del Frente Amplio peruano fue una de las discusiones. Le pedimos que nos cuente un poco más sobre esa coalición. El Frente Amplio es una coalición que se forma en agosto del 2015. Entre sus principales referentes en ese momento estaban Marco Arana, que es fundador de Tierra y Libertad, Enrique Fernández Chacón, de Unidos. También estaba Verónica Mendoza, que en ese momento su movimiento se llamaba Sembrar, entre otras organizaciones sociales y dirigentes sindicales. Se constituye, como decía, en el año 2015 con miras a presentarse a las elecciones presidenciales del 2016, lo cual tiene una importante votación, le permite ocupar el tercer lugar en el conteo general y le permite tener una bancada de 20 congresistas. Vamos a una segunda vuelta, a un balotaje en las elecciones del 2016 y Verónica Mendoza, quien era en ese momento la candidata presidencial por este frente, por el Frente Amplio, llama a votar a PPK con el argumento de que era el mal menor. Kuczynski hoy está investigado por casos de corrupción, el tipo más adelante indultó al presidente Fujimori, que eso generó que se abra una crisis profunda del régimen, que no se ha cerrado. Al inicio de la pandemia, ¿no? Vizcarra convoca a un espacio que se llama el Comando COVID, donde incluso participan estos sectores, ¿no? Las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, los ministerios, y también participa el Frente Amplio y Juntos por el Perú. Esta unidad que generó Vizcarra le ha permitido tener
estabilidad en su gobierno le ha permitido tener los índices tan altos de popularidad. Su eje de estos sectores ha pasado a ser exigirle a Vizcarra y a su nuevo gabinete que llamen a un pacto por una nueva constitución y que además deba ser convocada en abril del próximo año, es decir, con el nuevo presidente, ¿no? Que convoque a una asamblea constituyente. Ahí hay una importante diferencia porque lo que nosotros venimos planteando desde que inició esta crisis en el 2017 y lo hemos venido agitando en los diversos momentos es que se imponga, producto de la organización y de la movilización de los trabajadores, de los campesinos, de la juventud precarizada, una asamblea constituyente libre y soberana. Pero sin embargo, la estrategia que ellos discuten o que plantean para cambiar la Constitución es que la tiene que hacer o que se tiene que convocar desde el presidente que entre o que salga electo el 2021. Las recurrentes crisis políticas que vive Perú son emergentes de la profunda crisis del régimen político heredado de Alberto Fujimori. La enorme bronca popular que llevó a la caída de Kuczynski aparece como una amenaza frente a la gestión de la pandemia del gobierno. El Pacto de Unidad Nacional que propone Vizcarra busca conducir esa bronca hacia las elecciones de 2021 y garantizar que cualquier cambio se dé en los marcos institucionales y manteniendo lo esencial del esquema neoliberal. Las trabajadoras y trabajadores, los campesinos, las mujeres, los jóvenes precarizados de Perú tienen planteado desarrollar los elementos de organización y de lucha para imponer un verdadero cambio favorable a sus intereses. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios.